Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a otro episodio de las Crónicas Calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Vamos al año 1970, específicamente al mes de junio, cuando se publicó el tercer álbum de una de las agrupaciones fundamentales de esa era y que protagonizó una corriente muy nueva en su momento que mezclaba el rock, el jazz, la música country y la música académica. Acompáñenme. Corría el año 1970, el mes de junio. Muchas cosas habían ocurrido en los años previos en el plano meramente musical. Se había producido una eclosión de bandas que habían explorado como nunca antes terrenos que emparentaban varios de los géneros musicales populares durante varias décadas y partiendo de la base de una estética que todavía en esa época era bastante nueva, que era el rock, se concibieron discos realmente únicos. En 1970, en junio, pues se estaba comenzando prácticamente una nueva década, se finalizaba con el Festival de la Isla de White de aquel año, la era de la contracultura, la era hippie, la era de los grandes festivales, y en Nueva York, cuna de buena parte de lo mejor que se había hecho en música hasta ese momento, cosa que ha seguido luego, había una banda especialmente relevante y diferente que se bautizó como Blood, Sweat and Tears, sangre, sudor y lágrimas. Famosa frase acuñada durante la Segunda Guerra Mundial por Winston Churchill. Y esa banda que tuvo entre sus fundadores a el famoso Al Kooper, solamente en el primer disco, hizo varios trabajos sensacionales y para mí el mejor de todos fue el tercero, Blood, Sweat and Tears 3. Es un disco que resume muy bien esa necesidad, ese ímpetu de mezclar diversas corrientes musicales, inquietudes de todos los músicos que conformaban la banda y que en este trabajo confluyeron de manera particularmente inspirada, porque hay aquí elementos de la música académica, del jazz, del rock, de la música country también, y además de ello, el aspecto de adaptar composiciones de otros llevó a la banda en este disco a increíbles pináculos. En el segundo disco, es decir, el disco previo a este, que se publicó en 1969, había entrado a la banda, sustituyendo a Al Kooper, un cantante con voz potente, poderosa y muy expresiva llamado David Clayton Thomas, quien prácticamente se apoderó, vamos a entrecomillarlo, de Blood, Sweat and Tears durante varios años,
porque su voz era tan distintiva que realmente se hizo lo más reconocible de la banda. Obviamente, el grupo de músicos que conformaron Blood, Sweat and Tears, que fue cambiando en el tiempo, además de su productor William Gershon, hicieron de esta banda algo muy especial, que sobre todo en ese periodo que va de entre el año 68 y el año 72, un periodo muy corto pero muy relevante, hicieron discos sensacionales que lograron sonar en todas las radios del mundo, o al menos en Occidente. Y en este disco hay 3 temas, y muy especialmente uno que sonó insistentemente y todavía en las radios, que es Lucretia McKeeble, una composición de David Clayton Thomas. Este trabajo, vamos a desplegarlo. Aquí está la banda en pleno de ese momento. Es difícil ponerlo aquí con el micrófono. Este disco tiene varios hitos. Los voy a ir mencionando. Están todos los músicos que conformaban Blood, Sweat and Tears en ese año, que además del mencionado David Clayton Thomas, eran Fred Lipsius, Lew Soloff, Chuck Winfield, Jerry Hyman. Ellos 4 conformaban la sensacional sección de metales. Luego estaba el gran guitarrista Steve Katz, el teclista Dick Halligan, el bajista Jim Fiedler y Bobby Colomby en la batería. Probablemente esta sea la formación más brutal que tuvo Sangre, Sudor y Lágrimas en su historia. Debo acotar que esta banda aún existe, ha cambiado de formación N veces, muchísimas veces. De hecho, no hay ninguno de los originales. En el aspecto discográfico, Blood, Sweat and Tears dejó de ser relevante hace mucho tiempo, pero dejó obras tan fundamentales como esta, que es uno de los capítulos más importantes en la historia de la música popular. Pues bien, además de Lucretia McKeeble, ese exitazo, hay aquí otro éxito muy importante que fue Hi-De-Ho, que era una composición de la pareja para entonces de Jerry Goffin y Carole King, que compusieron muchísimos éxitos para diversos artistas. Y aquí el arreglo de Fred Lipsius es tremendo. Luego está otro tema que también sonó en radio, no tanto, pero sonó, que es Something Coming On, que es un tema de Joe, que popularizó primero Joe Cocker. Pues bien, hay una pieza que para mí es la verdadera obra maestra de este disco, que es la adaptación que hicieron del clásico tema de los Rolling Stones, compuesto por Mick Jagger y Keith Richards, Simpatía por el Diablo. Ese tema había salido al mercado en el disco Beggar's Banquet en diciembre de 1968, y durante su interpretación en directo en el Festival de Altamont, apenas unos meses antes de la edición de este disco, se produjo aquel incidente en el cual los Hells Angels asesinaron a un espectador, y los Rolling Stones dejaron de tocar por mucho tiempo esa canción. Y Blood, Sweat and Tears aquí
hace una adaptación con arreglos de Dick Halligan, que es maravillosa. La retitularon Sympathy for the Devil, Symphony for the Devil, Sympathy for the Devil, porque el comienzo es tiene una introducción orquestada, increíble, llena de misterio, de tensión, que luego desemboca en una recreación, una reinterpretación del tema de los Stones, increíble. No sé si haya alguna otra versión que yo no haya escuchado, y he escuchado bastantes, que pueda superar esta. Es increíble. Y solo por ese tema, este disco merece la pena. Solo por esa adaptación merece la pena este disco, The Blood, Sweat and Tears, publicado, como ya dije, en junio de 1970, hace 55 años para el momento en que estamos haciendo esta crónica. De modo que no habíamos hablado todavía en ninguna crónica de esta agrupación que formó parte de una corriente en la cual se circunscribieron algunas bandas. El pico de esa corriente que mezclaba rock con jazz y que se bautizó como jazz rock fue, además de Blood, Sweat and Tears, Chicago. Aunque Chicago estaba más cercana al rock que Sangre, Sudor y Lágrimas, pero hubo otras, como Chase, por ejemplo, Tower of Power, Idols of March. Y ahí en esa digamos, corriente, luego derivaron otras bandas o se inspiraron otras bandas para incluir arreglos de metales en sus composiciones. Así que esta formación de 9 grandiosos músicos produjo uno de los álbumes más importantes en la historia del rock estadounidense y muy en específico de Nueva York. Gracias por estar ahí, por acompañarme en otro episodio de las Crónicas Calidoscópicas. Y nos vamos a despedir una vez que finalicemos aquí escuchando uno de los temas más exquisitos de este disco, que es The Battle. Gracias por el apoyo a este canal, por estar siempre atentos. Muy necesario ese apoyo para la existencia del canal y para seguir haciendo estas crónicas. Yo soy Juan Carlos Ballesta y esto fue una presentación de revistaladosis.com.